Hola a todas y todos, a quienes estén viendo este nuevo Están Avisados, en este programa que estamos luchando por retomar el ritmo, pero vamos a lograrlo. Esperamos que este sea el primero de muchos que comencemos a hacerlo semanalmente. Como siempre, invitamos a que puedan apoyar el programa, dando like, poniendo la campanita en YouTube, comentando, compartiéndolo en las redes sociales, compartiendo el link, enviándolo por WhatsApp, por todas sus redes. Estamos grabando como siempre desde Casa Marx. Y hoy vamos a conversar de Palestina. El sábado 6 de septiembre hay una marcha muy importante convocada no solo en Chile ni en Santiago, sino que a nivel mundial. Y además se está desarrollando en estos instantes la nueva flotilla, el Global Summit Flotilla, que está transitando en estos momentos el mar hacia Gaza en esta búsqueda de romper el bloqueo. Finalmente, son dos acciones muy relevantes, pero son dos excusas para hablar de Palestina, porque hay que seguir hablando de Palestina, seguir hablando del genocidio que sigue cometiendo el Estado de Israel, financiado y apoyado por Estados Unidos, y que está por cumplirse 2 años ya de aquello. Estamos con invitadas muy especiales. Parto por presentar a Eduardo Afura, de la Coordinadora por Palestina, quien por fin puede estar aquí después de algunas intenciones falladas. Encantadísimo, encantadísimo. Muchas gracias por la invitación. Además, en tan buena compañía, ¿no? Estamos, bueno, como siempre. Y además que tenemos una invitada internacional, ya la presentaremos, ¿no? Bueno, adelante, dale, ¿no? Presenta tú. Ella misma, por favor, sí. Gracias. Bueno, dale nomás. Sí. Dale. Bueno, mi nombre es Paz Jurado, soy actriz, artista y activista por Palestina. He participado en algunos grupos, como la Coordinadora por Palestina, en la parte del Tatriz, y también he participado en grupos como el Palestinian Youth Movement en Canadá. Y en realidad participo con todos los grupos que apoyan Palestina, en realidad. Genial, es realmente un honor poder contar con tu presencia acá. Además, estuviste en la marcha global sí, por Gaza y bueno, queremos conversar de eso. Y también estamos con un invitado no tan especial, no, mentira, con Yuri Peña, compañero de Vencer, de acá de Casa Marx también, juega de local hoy día. Sí. Y también parte del Comité de Filosofía y Humanidades por Palestina. Sí, muchas gracias por la invitación. Es segunda vez que me invitan a este programa tan especial. Esperemos que sean más, porque tenemos novedades que dar respecto al Yuri, pero próximamente. Piano, tranqui, sí. tranqui. Vamos a partir la conversación un poco, yo creo que todos ya quieren escuchar tu experiencia en todo lo que fue la marcha, pero conversemos un poco de lo que viene ocurriendo con la flotilla. Sí. Esto lo estamos grabando el día miércoles 4 de septiembre y la flotilla ya partió una parte importante desde Barcelona. Son decenas de embarcaciones con cientos de activistas que en mar y por tierra también están desarrollando esta flotilla que, paso a leer directamente lo que señalan, tienen un objetivo común. Agrupados los participantes de Magreb Summit Flotilla, la Coalición de la Flotilla de la Libertad, Global Movement to Gaza y Summit Nusantara. Eso es lo que sale al menos en su página, que se han unido bajo un objetivo común: romper el asedio ilegal a Gaza por mar, abrir un corredor humanitario y enfrentar el genocidio. En el fondo creo que es una imagen muy fuerte, además, independientemente del resultado práctico, es una imagen fuerte de mostrar cómo los pueblos oprimidos están con Palestina, a diferencia de los gobiernos, especialmente de las grandes potencias, que a pesar de tener estos discursos de buena crianza, de estar muy preocupados por lo que está pasando, siguen financiando indirecta o directamente a los genocidas del Estado de Israel. ¿Qué nos podrían entregar? ¿Qué visión tienen de lo que está ocurriendo hoy con la flotilla? ¿Qué importancia tiene? ¿Y qué se puede hacer desde acá, desde Chile, para apoyar esta iniciativa, que es finalmente apoyar también la visibilización de la lucha del pueblo palestino? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, una cosa muy relevante que esta es la flotilla y la iniciativa, entiendo yo, de la sociedad civil más grande que se está desplazando hacia Gaza en la historia. Así que ahí tenemos una primera cuestión súper relevante. Serán algo así de como alrededor de 400, ¿verdad? Uh-huh. Activistas, tripulantes. Recordemos un poco también para la audiencia que la flotilla no es algo solo propio de este momento, ¿verdad?, de radicalización del genocidio del pueblo palestino. Flotillas vienen desde el año 2009, 2010. Recordemos la flotilla del 2010, donde el ente sionista asesinó a 10 tripulantes de esa flotilla.
Así que estamos en un momento histórico, la mayor embestida de la sociedad civil dirigiéndose a romper este bloqueo humanitario, ¿verdad? Esa primera cuestión a mí me parece que Muy relevante. debe ser muy relevante y considerada, ¿no? Sí. Mm. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que también es súper importante la pregunta que tú haces, ¿cómo podemos apoyar desde acá? Yo creo que se necesita mucha visibilización porque la flotilla Madeleine, que estuvo con, bueno, Greta fue allá, Greta Thunberg, Tiago y todos los anteriores tripulantes, ¿cierto? Fue muy importante porque dio mucha visibilidad a lo que está pasando en Gaza. El genocidio que continúa, como dices tú, se van a cumplir 2 años de genocidio el próximo mes. Entonces, fue muy importante la visibilización mundial porque son activistas mundialmente conocidos también, Claro. pero el apoyo de la gente, estar constantemente posteando sobre ellos, pidiéndole a los gobiernos y todo eso también los protegió. Yo creo que ahora es muy importante hacer lo mismo para proteger a todos los activistas porque si bien hay activistas conocidos, ¿cierto? Que Greta va de nuevo, Tiago también. Hay muchos activistas que no son tan conocidos y que corren incluso más peligro. Entonces creo que es muy importante que nosotros desde acá podamos apoyar y estar constantemente, ya sea en contacto con ellos o por lo menos compartiendo los videos, como digamos, el trayecto que están tomando y también se puede llamar y mandar cartas y mensajes también a los gobiernos cuando pasan las embarcaciones como por aguas, ¿sabes? Internacionales, pero pasan como, no sé, por el agua de, por ejemplo, Barcelona, que partió en España, qué sé yo. Uno también puede hacer presión a esos gobiernos para que los dejen pasar. Claro. Entonces es muy importante el apoyo de todos nosotros, ya porque ellos están poniendo en riesgo su vida allá. Entonces nosotros como sociedad tenemos que apoyarlos. Claro. Y perdona. Sí, perdón. Sí, una cosita antes porque me parecía importante, y después doy pase a lo que sigue, es que además mencionar que con orgullo lo decimos, hay un compañero nuestro en la flotilla, Bruno Gilga, que es un compañero de la Izquierda Diario Brasil, Izquierda Diario, que está haciendo parte de los asistentes de Brasil, digamos. Él es parte del diario, es militante de nuestra corriente internacional, del Movimiento Revolucionario de Trabajadores de Brasil, es trabajador y dirigente también de funcionarios públicos de la Universidad de Sao Paulo, y invitarles a que puedan escuchar la entrevista que se le realizó a través de El Ciudadano de Chile, en común con la Izquierda Diario. Estuvieron Javier Pineda del Ciudadano y Bárbara Brito de la Izquierda Diario, le hicieron una entrevista, así que eso también está en las redes del Ciudadano y lo estaremos difundiendo también en nuestras redes. Quería dar ese datito porque me parecía relevante, pensando también en qué personas también están allí protagonizando esto y cómo también se puede ayudar en esa difusión. Eduardo, por favor. Sí, solo apuntar algo que comentaba La Paz, que esta idea, ¿no? de poder ir acompañando, de poder ir solidarizando. Y recordemos el gesto formidable de los portuarios de Génova, ¿verdad? Los estibadores, entiendo que es un sindicato. Ellos hicieron una advertencia muy clara, dijeron, si perdemos 20 minutos de contacto con esta flotilla, nosotros detenemos cualquier tránsito de comercio marítimo. Así que yo diría que esta es la actitud, ¿no? Esta es la forma de compañía que necesitamos para esta flotilla. A mí me parece súper importante ese gesto de los portuarios en particular, porque no solamente es algo que se puede hacer, digamos, en ese puerto, sino que también muestra como un ejemplo de cómo los trabajadores pueden también como tomar parte de esa lucha para boicotear al final al Estado de Israel y que no puedan seguir cometiendo de la misma forma el genocidio. Y que igual también, como fueron los portuarios de Génova, yo ayer veía un video de los estudiantes universitarios de un colectivo por Palestina que también decían, si perdemos contacto, aunque sean 20 minutos con las flotillas, vamos a paralizar nuestras clases y vamos a como tratar de amplificar esta lucha para que no les pase nada, porque como decían, hay un riesgo. De hecho, Netanyahu en los últimos días había dicho de que no iban a ser tan como benevolentes con los tripulantes como habían sido con la flotilla anterior, sino que iban a tomar medidas más fuertes
como por ejemplo que los amenazó con como excluirlos en cárceles especiales, que ahí los palestinos como que han denunciado que son como un infierno carcelario. Sí. Entonces, como comida de muy mala calidad, totalmente aislados. El propio Ben Gvir, ¿verdad? Este sionista de la ultraderecha radical, responsable en su juventud además de no probados delitos, pero en actos donde estuvo al borde, digamos, al borde. Y Ben Gvir, desde su puesto de ministro de Seguridad, ha dicho que recibirán a la flotilla como una embestida terrorista y que entonces les darán un recibimiento y esto tendrá que ver con encarcelamientos de ese tipo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ya estaban diciendo, habían algunas noticias de hace un par de horas atrás, que ya habían drones y vuelos sospechosos alrededor de la flotilla de Israel, obviamente, con la intención evidente de amedrentar a la flotilla, a las activistas y los activistas que allí estaban. Y creo que eso muestra también el potencial que tiene la flotilla. Es decir, evidentemente con la ayuda humanitaria que se lleva en la flotilla no se resuelve el problema de la necesidad de ayuda humanitaria, porque es de proporciones brutales lo que el genocidio que está cometiendo el sionismo finalmente. Pero sí es un punto de apoyo fundamental en la lucha mediática, incluso en la lucha política, para romper con ese cerco. Yo, perdón, quería decir algo con respecto a eso también. O sea, cuando nosotros fuimos, por ejemplo, a la marcha a Gaza por tierra y no pudimos llegar hasta Gaza, entonces se armó esto de, bueno, si no se puede por tierra, vamos a hacerlo por mar. Ahora empezaron con estas flotillas, pero dicen, si nos botan estas flotillas, van a haber más flotillas. Y esa es la idea, que haya como un levantamiento, digamos, de la sociedad civil en la que no importa, nos botan 100 barcos, se levantan 200 más. Claro. Entonces, todos somos parte de este movimiento y creo que eso es lo más importante, como que los gobiernos en general han fallado a la humanidad, han fallado a todo el mundo. Y las únicas personas que están luchando y dando la cara y poniendo su vida en juego somos todos los civiles, ¿ya? Entonces es como, ok, si yo me caigo, tú sigues. Y eso es como algo muy bonito que ha generado, digamos, la lucha palestina en la gente, por ejemplo, no palestina, que no sabía de esto, y el genocidio les ha pegado como tan fuerte que ellos dicen, ya no sé qué más hacer para terminar esto, y están dispuestos a dar su vida. Y creo que es súper importante también lo que mencionaban sobre los trabajadores. Creo que el hecho de que los trabajadores tienen poder también en esta lucha. O sea, tienen poder de decir, no, yo no soy parte de esto. Los trabajadores que están, por ejemplo, en las fábricas de armas o los que trasladan las armas, pueden también decir, no, no lo vamos a hacer. Durante la dictadura, y de hecho hay una película de eso, en Reino Unido ellos dijeron, no vamos a mandar estas partes de los aviones a Chile porque hay una dictadura. Y eso fue la unión que hubo entre los trabajadores. Si los trabajadores ahora hicieran lo mismo y dijeran, no vamos a hacer las armas, no vamos a mandar más armas a Israel, vamos a boicotear todo esto, entonces también se podría parar. Entonces yo creo que lo más importante decirle a todos ustedes que nos están viendo es como, todos nosotros tenemos el poder de hacer algo. Y yo sé que durante el genocidio, porque yo misma me siento así, siento que no he hecho nada, ¿sabes? Te sientes como súper impotente, es decir, soy tan pequeño y no puedo hacer, no puedo detener. Nosotros solos, nosotros que estamos acá no podemos detener el genocidio, pero si todos nos unimos, podemos hacer grandes cosas, y creo que también el hecho de boicotear es súper, súper, súper importante. Yo creo que eso es relevante, el punto de cómo se articula el movimiento democrático, en el fondo, el movimiento de la acción civil, las flotillas, la marcha, que ya vamos a entrar a eso también, con la capacidad y el poder de fuego, digamos, que tiene la clase trabajadora mundial. O sea, y han salido ejemplos. Bueno, ya tú dabas el ejemplo de los portuarios en Génova, que decían, si perdemos 20 minutos, bloqueamos toda Europa, respondiendo además defensivamente, en el sentido de que ellos están protegiendo el avance de la flotilla. Y también en Brasil, yo eso quería destacar antes de seguir, o sea, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Río de Janeiro aprobaron una resolución, digamos, exigiéndole a su propio gobierno que se acabe la venta de petróleo al Estado de Israel.
Y creo que si ese tipo de declaraciones avanzan también a ponerse en acción, tomando algunos de los ejemplos, incluso históricos como el que dabas tú, se puede avanzar efectivamente en esa perspectiva. Y me parece fundamental, o sea, cómo se articulan este tipo de acciones, este tipo de iniciativas, con la fuerza y la potencialidad que tienen las y los trabajadores. Yo creo que es un llamado de atención, un llamado de acción finalmente. Y también interesante la denuncia que hacían ellos. Decían que en Brasil, con Lula, que se ha mostrado muy crítico con el genocidio, decían el 2024 aumentó un 51% la exportación de petróleo para abastecer el genocidio. El año pasado. O sea, el quinto país que más exporta combustibles a Israel. O sea, yo creo que eso también desnuda la contradicción de cómo los gobiernos te dicen, pueden dar muy bonitas declaraciones, incluso gobiernos que se dicen progresistas, Sí. pero los hechos dicen otra cosa. Y justamente el rol de los movimientos desde abajo, la articulación desde abajo puede torcer el rumbo. Y finalmente, creo que el hecho de que sea un movimiento internacional y que la flotilla sea una cuestión internacional ayuda mucho a poder decir esto, que en Chile, en este programa, estemos conversando sobre lo que hicieron en Génova, lo que hicieron en Brasil, y mostrar que no somos un puñado de personas acá en Chile, sino que es un movimiento mundial que se está levantando y que sigue firmemente denunciando el genocidio. Sí. A mí me gustaría decir una cosa, que aparte de Chile igual tenemos una relación más o menos directa con lo que viene pasando, no solamente por tener una de las comunidades palestinas más grandes, digamos, de la diáspora, sino que también porque desde la dictadura el Estado de Chile tiene una de las relaciones comerciales más importantes con Israel en temas de compra de armas, también de programas tecnológicos que se utilizan para seguridad principalmente. Y bueno, todos quienes hemos ido a las marchas y que nos han gaseado, que nos han tirado agua, la mayoría de esos carros y de la tecnología para reprimir que utilizan los carabineros son producidas en Israel. Y el Gualmapu, ¿no? Y además, exactamente, la ocupación del Estado chileno en el Gualmapu también lo hacen con tecnología, no solamente, digamos, de los carros o los gases, las balas, sino que también con cada vez mayor tecnología militar para poder justamente interceptar ahí las redes de las comunidades y poder como boicotearlo. Entonces, claro, nosotros desde hace ya casi 2 años, como decían, venimos exigiendo que se rompan las relaciones económicas, políticas y militares con Israel, y que eso ha sido no escuchado y no tomado por este gobierno, y que claro, también han dado algunos guiños de crítica a lo que viene pasando, pero que en realidad Chile sigue siendo cómplice. Así como decían los trabajadores del petróleo en Brasil, de que el gobierno de Lula sigue, de hecho, vendiéndole mucho petróleo, acá también seguimos también como financiando el genocidio al final. Obviamente que en una magnitud distinta, Chile es un país pequeño en el ámbito internacional y todo, pero igual, y que creo que ahí los trabajadores, por ejemplo, los portuarios, que también han denunciado lo que viene pasando, pero se podrían tomar muchas más acciones. También hay otros sectores de trabajadores que pudiesen presionar mucho más al gobierno a tomar esas demandas. Y también yo quería sumar como sectores de la sociedad civil, como decían ustedes, que están más organizados, como son la y los estudiantes, que también han jugado un rol importante acá en Chile en particular para visibilizarlo. Y en ese sentido, bueno, ya la mayoría debe conocer el acampe del año pasado que hicimos en la Universidad de Chile, donde ahí exigíamos una cuestión particular, que era la ruptura de los convenios académicos. Qué importante eso. Que es muy importante porque aparte te abre todo un debate de qué implica la ocupación de Palestina, qué implica lo que está pasando. Y que ahí nosotros muchos, de hecho, estudiando, nos fuimos adentrando en que, bueno, ¿por qué pedimos que las universidades chilenas dejen de tener convenio? Y es que al final las universidades de Israel son como parte del dispositivo de la propia ocupación colonial de Israel. Onda, hay, no sé, universidades que están militarizadas porque, bueno, ya el servicio militar es obligatorio, y ahí solo pueden estudiar judíos. Y si es que hay palestinos estudiando, son discriminados, están los militares al lado que los forman, obviamente, como para discriminarlos, y que aparte son las universidades estatales que desarrollan sus investigaciones para perfeccionar la maquinaria de guerra. Sí. Entonces, también por la Universidad de Chile, sigue siendo, por ejemplo, la USACH, y otras más, siguen siendo cómplices al final de tener relaciones con ellos cuando son universidades que están primero en territorios ocupados, que es un crimen de guerra, y además también aportando vínculos con académicos, con estudiantes que son parte de los colonos, digamos, de Israel en Palestina. Entonces,
también ahí el movimiento estudiantil, si bien ha ayudado como a posicionarse dentro de esta lucha, creo que igual falta. Hasta lograr justamente romper los convenios y también hacer como una exigencia mucho más fuerte al Estado de Chile, Ujú. que yo creo que ya este gobierno no lo va a hacer. El próximo gobierno, sí, bueno, si es de derecha menos, pero igual, no sé, si es que es Jara, que bueno, como sería continuidad, igual está difícil que lo haga, pero igual hay que exigirlo y que en ese sentido tenemos como una lucha pendiente, porque es como fortalecer aún más ese movimiento como la juventud para estar a la altura, igual de lo que vienen haciendo como los estudiantes italianos que decía, de que van a Sí. paralizar sus universidades si es que le pasa algo a la flotilla. Creo que tenemos que hacer un poco lo mismo desde los comités que hemos levantado. Qué importante, Yuri, lo que dices, porque hace muy poco, creo que 2 semanas atrás, los rectores de las universidades estatales chilenas, Sí. ¿verdad? Ellos sacaron una declaración con una condena que sube varias veces el tono de lo que había venido siendo Sí. sus expresiones y todo. Ahora, esta condena está alineada con las condenas que hacen las potencias europeas, que hacen los líderes de la diplomacia, No pasa de ahí, digo. No, que no pasa. esencialmente llamamos, alertamos, reprochamos, ¿verdad? Y nos indignamos y no sé qué, pero nunca tenemos, peor aún, tenemos siempre la interlocución con el Estado genocida. Es decir, que le siguen hablando al homicida y no se deciden a quitarle las armas. Ujú. Así que a mí me parece que... Y ni siquiera nombrar genocidio. y ni siquiera en No se hacen algunos responsables momentos, de claro, universidades, tienen nombrar vínculos. genocidio. Yo diría que aquí, también tú lo mencionabas, ¿no? Lo que pasa con la situación de nuestro gobierno, tenemos una oportunidad histórica, ¿no? El presidente Boric hizo unos anuncios muy importantes en la última cuenta pública, así que una de las razones por las que nos estamos concentrando al mediodía de este sábado en La Moneda es precisamente para el cumplimiento de estos anuncios, que incluyen un plan de diversificación de la industria armamentística chilena para que dejemos de comprar armas al Estado genocida de Israel. Esto es la línea de lo que había estado anunciando España, ¿verdad? Y otros países. Y también dejar de importar productos de los territorios palestinos ocupados, una cuestión esencial también. Creo que en este momento la marea está efectivamente cambiando, pero esta marea que está cambiando tiene sobre todo que ver con mirar el verdadero flujo de las corrientes, porque al nivel del sonido de las olas están pasando muchas cosas que uno dice, mira cómo están sonando las olas, ¿verdad? Y tenemos ahí el sonido de las olas en Gran Bretaña, por ejemplo, que anuncia el reconocimiento del Estado palestino. Ujú. Si es que Israel sigue con su plan adelante de no sé qué. Y ese sonido de las olas está desplegando una estrategia de una diplomacia que ya a esta altura podemos considerar de cómplice, ¿verdad? Sí. Una diplomacia cómplice que le regala tiempo, recursos y legitimidad al Estado infanticida para que siga haciendo las cosas que hace. Y mientras tanto, la sociedad civil es la que ha empujado hasta donde ha podido para que la corriente verdadera, digamos, que es la que tiene que cambiar, comience a cambiar su curso. No, es que yo creo que eso es muy importante. O sea, aquí hay que tener muy claro que cada día que pasa, que le permiten las potencias capitalistas a Israel seguir actuando, son decenas de palestinos asesinados, son decenas de palestinos que se acercan más a la muerte. Y creo que eso. Y además hay un discurso engañoso, porque empiezan a. Evidentemente ya no pueden seguir escondiendo bajo la alfombra el genocidio, porque ya es evidente, es brutal, o sea, no tienen forma de mentirlo. Pero además lo que tiene es que te empiezan a decir, no, es que aquí el problema es que Israel también está capturado por una coalición de extrema derecha. Netanyahu es un verdadero loco al volante que pone en riesgo a toda la humanidad. En realidad es él y su ministro de defensa. Y eso no es así. No. O sea, aquí las responsabilidades son, sí, evidentemente de Netanyahu y tiene que ser juzgado, pero es el conjunto del proyecto colonial del Sí. Estado de Israel Eso. el responsable del genocidio y de la ocupación histórica del territorio palestino, que era del pueblo palestino. Sí. Y eso es además responsable, por lo tanto, el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, Estados Unidos, digamos, porque son su representante en la región. Entonces, creo que es muy relevante ver entre el oleaje, en el sentido de identificar bien qué es lo que se defiende. Ellos estarían quizá dispuestos a juzgar a Netanyahu, quizá.
Quizás incluso ya es mucho para ello. Me refiero a los voceros de las grandes potencias, de la diplomacia tradicional en la ONU, etcétera. Pero lo que te van a tratar de ocultar es que aquí hay una relación directa con el problema imperial de los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente. Y creo que también la juventud, precisamente, y otros sectores se han abierto a cuestionar profundamente ese rol que cumple Israel como representante del imperio de Estados Unidos en la zona. Y ser representante significa sangre, significa matanza, significa genocidio y, bueno, la ocupación que se vive hace ya más de 75 años. Sí, quería decir algo con respecto a eso. Justamente cuando hablamos de genocidio, siempre se dice, no son 2 años, son 77 más 2 años. Claro. Porque no es que esto partió el 7 de octubre del 2023, eso es mentira. Claro. Eso ya fue como que, o sea, vivir por tanto tiempo entre un muro, digamos, como encerrado, ¿cierto? Siempre hablan de que es la prisión, Gaza es la prisión más grande al aire libre, pero en realidad ni siquiera es prisión, es un campo de concentración. Claro. Entonces, ellos no están prisioneros, no han hecho nada malo, están viviendo nomás, pero los tienen ahí encerrados. Como si hubieran cometido un crimen, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces, Claro. Cuando hablamos de que no son solo 2 años de genocidio, son 77 años de ocupación, que han habido muchas matanzas y genocidios a lo largo de esos años también. Entonces, ¿qué pasa el 7 de octubre del 2023? Un grupo de jóvenes decide romper la reja, romper esa barrera y pisar por primera vez en su vida tierra palestina. O sea, ellos, obviamente Gaza es Palestina también, pero me refiero pisar su tierra fuera de lo que tienen delimitado. Claro. Y eso, obviamente, para todos los que tenemos a Palestina en el corazón y sabemos de la historia y tenemos a Palestina en las venas, fue realmente como una victoria en ese momento, porque fue como, wow, por fin quiebran este muro, ¿cierto? Después, todo lo que vino después de los hostages, ¿cómo se dice? Rehenes. Los rehenes y todo eso. Bueno, obviamente nosotros sabíamos que iba a ser algo así como genocidio, porque es sabido que por un rehén o una persona de Israel que muera, matan a cientos de palestinos. Así son en la ocupación. Entonces ya sabíamos que algo malo iba a pasar para Palestina, pero se ha extendido este genocidio durante casi 2 años, 1 año y 11 meses, en los cuales ya no pueden esconder más, porque además Israel todo el tiempo ha hecho lavado de imagen a través de Hollywood, de la propaganda, de los medios de comunicación, porque ellos tienen todo. Sí. O sea, son dueños de todo, son dueños de las cadenas de comida rápida, ¿cierto? Cuando uno hace un boicot, te das cuenta de que son dueños de todo. O sea, desde los jabones que ocupas para lavarte las manos hasta lo que comes, todo, ellos están metidos. Entonces, finalmente ellos trataron de comprar a través de los medios y la imagen y Hollywood y toda la propaganda, como meterse en la mente de la gente, decir, no, sí, ellos son los buenos y los palestinos son los terroristas, cuando realmente Palestina siempre ha estado tratando de defenderse y poder vivir en su tierra, básicamente. Entonces, es esto, es como lo que estalla, y en realidad pensemos, y les hago la pregunta a todos los que nos están viendo y a ustedes acá, ¿qué hubiera pasado si no hubiese habido 7 de octubre del 2023? O sea, seguiría esta matanza silenciosa y permanente. este desplazamiento forzado. Seguirían cortando el pasto, porque esa es la expresión que han usado históricamente, los consecutivos bombardeos a Gaza, ¿verdad? Esto es, para los sionistas más radicales, cortar el pasto de vez en cuando para mantener la hierba, la mala hierba, ¿verdad? Claro. Evitar que crezca. ¿No? Y además que hay que circunscribirlo. O sea, aquí Israel ha bombardeado Yemen, ha bombardeado Siria, ha bombardeado Irán. O sea, esto se trata de un tema de disputa geopolítica también. O sea, es el control de Palestina,
pero también es el control del Medio Oriente en su conjunto. Sí. Y oye, yo necesito hacer un corte comercial, no, mentira, un pequeño paréntesis, dar un par de anuncios para seguir. Por favor. Lo primero es invitar a la gente que nos está escuchando, que nos está siguiendo, a que nos apoyen dando like, campanita, comentando, compartiendo. Todo eso ayuda mucho a que el video tenga más visualización, a que nos sigan en nuestras redes sociales La Izquierda Diario Chile. Además, el Yuri comentaba el tema del vínculo entre las armas que el Estado de Chile compra a Israel y cómo son utilizadas en la represión a las comunidades mapuche en resistencia. Quiero recomendar un artículo de nuestra querida compañera Adriana Rabey. La primera parte, un informe, como le llama ella, las balas que matan en Palestina son las mismas que matan en el Gualmapu. Un artículo que se publicó el 15 de agosto y se viene ya la segunda parte y está muy bueno, muy completo. Sí. Pero además, quiero partir de dos ideas para después hacerte una pregunta sobre tu experiencia en lo que fue la marcha global. Estaba revisando una entrevista que se le hizo a nuestro compañero, a Bruno Gilga, que está en la flotilla, como comentábamos, compañeros de La Izquierda Diario Brasil, y le hacían, entre otras preguntas, qué se espera desde los países mediterráneos que harán para salvaguardar a la flotilla y qué peligros hay. Y él cerraba, Bruno, con esta frase que me parece muy relevante, que decía: en cuanto a los riesgos, lo cierto es que el mayor riesgo sería no hacer nada y vivir en un mundo donde un genocidio de tal brutalidad pudiera proceder con la connivencia de todas las instituciones y aceptar esta limpieza étnica. Esto nos afectaría a todos. Y creo que además eso es interesante relacionarlo con otra de las mentiras del sionismo y de su prensa y de sus aliados, cuando nos venden esta idea de que Israel es una pobre democracia occidental rodeada de países bárbaros y que el pueblo de Israel está a la merced de estos otros pueblos árabes bárbaros, qué sé yo, cuando en realidad es al revés. Es el pueblo palestino que está rodeado de gobiernos que les son hostiles. Sí. Y que son cómplices también del genocidio, reinados además, reaccionarios que oprimen a su propio pueblo, que busca solidarizar con Palestina. Muchas veces han viralizado cantos de las hinchadas de los equipos en Medio Oriente solidarizando con el pueblo palestino y manifestaciones masivas. Entonces quería contarte, partir desde ahí, de la experiencia que contaba Bruno Gilga de lo que significaba arriesgar tu propia integridad para estar allí, y al mismo tiempo cómo fue la experiencia de la marcha global. Nos comentaba un poco antes, nos estabas contando cómo fue la experiencia también con el gobierno egipcio, con la policía en Egipto. Si nos puedes relatar un poquito de eso ahí para Sí, claro. los telespectadores. Claro, por supuesto. Bueno, en resumen, yo fui a la marcha global a Gaza. Teníamos que llegar a Egipto, luego de eso íbamos a caminar. Íbamos a llegar primero en buses hasta una ciudad, Al-Arich, que era cerca de Rafah. Pero el gobierno obviamente supo de nuestros planes, porque esto fue como súper mediático, entonces cambiaron de que íbamos a ir a Ismailía. O sea, digamos que acá está la frontera con Gaza, que está Rafah, y íbamos a ir a Al-Arich aquí, pero en vez de eso fuimos acá, a Ismailía, y de ahí íbamos a caminar hacia Rafah. Pero cuando íbamos en trayecto hacia Ismailía, nos pararon en el segundo checkpoint. Algunas personas lograron pasar el segundo, fueron al tercero, y algunas los pararon en Ismailía. ¿Qué pasa? Hay muchos checkpoints porque el área de Sinaí está muy controlada. Entonces hay muchos controles, digamos. Y el gobierno egipcio, que es una dictadura de Al-Sisi, que está aliado con Estados Unidos y también, me atrevo a decir que aliado con los sionistas también, que no representa para nada al pueblo egipcio. De hecho, yo tuve la suerte de conocer a mucha gente allá que era muy pro-Palestina y sufre mucho por lo que está pasando en Gaza, que está al lado. Claro, debe ser una impotencia de estar terrible, tan cerca y atado de mano en un sentido. Pero lo peor es que ellos no podían participar, ni siquiera nos podían hablar. Si yo hablaba con alguien de Egipto sobre Palestina, yo lo podía poner en riesgo a esa persona. O sea que la dictadura egipcia reprime las manifestaciones por Palestina en Egipto. De su propio pueblo. O sea, ellos reprimen en realidad todas las manifestaciones. Claro. No, está penado hacer una manifestación. Pero además, en ese momento, como estaba tan tenso el ambiente,
si nosotros decíamos Palestina, así como en la calle, ya nos podían ir a buscar o deportar. O sea, gente la deportaron en los cafés, en los hoteles, en la calle. Eso se veía. Sí, A plena luz del día. claro. Y obviamente no podías andar, yo igual andaba como con mis collares, con mis anillos, ¿cachai? Pero siempre me decían, escóndelo porque solo por eso te pueden ir a buscar. Obviamente no podías andar con tu cufilla ni nada de eso. Y cuando hablaba con gente era muy así como en clave, como, vale, porque no podía hablar sobre eso, ¿no? Es una persecución muy parecida a lo que mi mamá me contaba de cómo fue la dictadura. Yo con mi mamá, porque yo no viví la dictadura, gracias a Dios. Pero ella me decía que durante la dictadura acá no se podía hablar con nadie, no se podía confiar en nadie, Claro. que habían sapos mirando todo el tiempo, y en realidad así mismo es en Egipto. Entonces, para la gente de allá, nosotros éramos un riesgo para ellos, porque si un policía nos veía a nosotros activistas hablando con alguien de Egipto, nosotros no íbamos y no importa. Lo peor que nos podía pasar era que nos deportaran, ¿ok? Pero ellos los pueden meter presos, los pueden hasta desaparecer. Claro. Entonces era una situación muy complicada. Bueno, la cosa es que nosotros fuimos allá, nos pararon a mí personalmente me detuvieron en el segundo checkpoint, hubo una manifestación ahí y como yo iba con el grupo de canadienses y algunos de los organizadores eran de ese grupo, nosotros tomamos la decisión como delegación canadiense de quedarnos hasta el final, porque primero golpearon a un montón de manifestantes, se los llevaron detenidos, algunos se los llevaron detenidos, algunos se los llevaron deportados, y entonces los organizadores al final llegaron como a un acuerdo con la policía a decir, ok, nos vamos a ir, pero vayámonos todos como en caravana de buses, ¿cierto? Entonces iban subiendo como por países. Entonces nosotros dijimos que Canadá va a ser los últimos porque vamos a estar con los organizadores hasta el final. Entonces, Perdón, los organizadores eran locales, digamos, eran... no, digamos que la Global March to Gaza era organizado por un montón de países. Ah, ya, perfecto. Era por un montón de países, pero en ese momento los que estábamos ahí, los organizadores que estaban ahí, porque estábamos todos separados, habían algunos grupos que se quedaron en el primero, en el segundo, en el tercero, otros que cruzaron. Entonces los que estaban en el segundo checkpoint, los organizadores eran justo los canadienses. Ya. Entonces dijimos, obviamente no vamos a dejar a los organizadores votados porque los van a apresar. Entonces Claro. quedémonos como grupo. Lo que pasa en todas las manifestaciones, Sí. cuando tú te quedas un grupo chiquitito, es donde más te reprimen y te pegan y todo eso. Entonces, empezaron a pegarle a este compañero. Yo me puse a grabar eso con mi teléfono. Vinieron dos tipos hacia mí. Un tipo me pegó en la mano, mi teléfono salió volando. El otro me pegó acá, me tiró al piso y entre los dos me arrastraron y me tiraron a un bus. En el bus no sabíamos qué iba a pasar. Yo pensaba que nos iban a deportar. Finalmente no nos deportaron, nos dejaron en la carretera en Egipto, pero a mucha gente de ahí, como después de eso, fue que los fueron a buscar a los hoteles y todo. ¿Por qué los hoteles? Porque en los hoteles tú tienes que registrarte con tu pasaporte. Y ellos ya tenían fotos de nuestros pasaportes. Menos mal, a mí no me quitaron mi pasaporte, pero a muchas compañeras sí. Y tú te registras en un hotel. Los hoteles, más encima como una dictadura, tenían como esto de tienen que avisar si está tal y tal persona. Entonces llamaba, la policía iba y los detenía y los llevaba al avión, digamos. Ahora, ¿qué es lo más terrible? Después, cuando ya todos volvimos y qué sé yo, tuvimos una reunión en la cual un compañero dijo que justamente habían compañeros de Egipto que estaban desaparecidos solamente por el hecho de haber hablado. O sea, porque yo les dije, ¿por qué no nos organizamos mejor? Porque de haber hablado con la gente de Egipto, ellos no hubieran dicho, ¿saben qué? Hay todos estos checkpoints, no van a poder pasar, etc. Podrían haber, claro, preparado un poco el terreno. Y entonces los organizadores me decían, es que no, porque lo íbamos a poner en riesgo. Entonces ahí se llegó a esta conversación de que efectivamente gente que por solamente el hecho de hablar con ellos, así como oye, vamos a ir a tal lugar, los habían detenido, no sabían dónde estaban detenidos. Claro. Entonces, es una situación
súper difícil porque ahora volviendo a la gente de Gaza que está desplazada, ya que eso es lo que me gustaría sobre todo que nos enfocáramos. Porque de nuevo, nosotros como activistas sabemos que nos ponemos en riesgo y entonces no, a mí por lo menos no me importa lo que me pasó porque yo sabía, y de hecho fue light en comparación a lo que podría haber pasado. Claro, en este caso es por decisión. Es decisión. Pero ¿qué pasa? Nosotros estábamos ahí por Gaza, ¿cierto? Entonces ese siempre fue el enfoque. La gente de Gaza que está desplazada, ya, que de alguna forma salió desplazada desde Gaza a Egipto. Ellos no tienen documentos, los niños no pueden estudiar, ellos no pueden trabajar, no pueden acceder a la salud, no pueden hacer nada y además está penalizado que ellos reciban donaciones. No les puedes dar plata porque eso es un crimen, ellos lo ven como lavado de dinero y los pueden detener por eso. Entonces, ¿cómo sobreviven? Estamos hablando de 150.000 personas palestinas que en este momento están en Egipto. En esas condiciones. En esas condiciones. Entonces tampoco se pueden ir de Egipto porque como no están legales en el país, no pueden llegar y tomar un avión. Necesitan tener una visa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de esas personas además tienen a todos sus familiares en Gaza. Tengo el caso de un amigo que él está con solamente su abuela en Egipto y sus hermanas, chicas, hermanos, papás, todos están en Gaza. Entonces, ellos no pueden sustentarse a sí mismos en Egipto y tampoco pueden ayudar a su familia en Gaza. ¿Qué pasa? Hay como algunas organizaciones que están apoyando y que después me gustaría poder darles también los datos por si quisieran apoyar, sí, que están apoyando a las familias desplazadas que están en Egipto. Pero yo, el tiempo que me quedé ahí después de la marcha, me puse el objetivo de conocer a las familias y preguntar cómo les podemos ayudar desde afuera. Y en realidad todos decían que se querían ir de ahí, porque están en un limbo. No pueden volver a Gaza con sus familias, que muchos quieren volver. Ellos preferirían estar con sus familias en Gaza que estar ahí donde están. Y no pueden hacer nada en Egipto y están tratando de sobrevivir solamente. Entonces ellos piden, y nos pidieron a nosotros que somos de distintas nacionalidades, nos decían, por favor, ayúdennos a salir de acá. Entonces yo creo que nosotros, y volviendo un poco a lo que ustedes también hablaban de este gobierno y todo eso, yo creo que nosotros deberíamos exigirle al gobierno de Chile que se comprometa, ya que el presidente dice que él está con Palestina, entonces tenemos que realmente demostrar ese apoyo y que se comprometan a hacer un programa de refugiados en el cual no sea solamente, ok, llega a Chile y listo, sobrevive. No, realmente un programa de refugiados donde se les enseña a las personas el idioma, que tengan un techo, digamos, y que puedan integrarse acá a la sociedad. Y yo quiero también mencionar una cosa, ellos no quieren venir aquí y tener, como dice la derecha, todo gratis, no, o sea, ellos quieren poder irse, estudiar o trabajar, ayudar a sus familias y luego volver. Lo que más quieren es volver a Gaza. Entonces yo dice, mientras está el genocidio en curso, nosotros queremos ir y poder ser útiles y poder ayudar a nuestras familias y apenas se abran las fronteras, nosotros queremos volver a Gaza. Claro. Y yo creo que el gobierno lo puede hacer y si lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora. Entonces creo que eso es algo que nosotros desde Chile podemos que se ayudar. Puede hacer. Sí. Claro. Oye, yo creo que el relato que tú hacías sobre la situación de los gazatíes desplazados en Egipto muestra, por un lado, evidentemente la brutalidad del régimen sionista y la complicidad de los gobiernos, ya sea por acuerdo o sin un acuerdo formal, digamos, pero también muestra la debilidad y el problema estratégico que tiene Netanyahu. O sea, porque ellos ya dijeron que quieren anexionar Gaza, en su momento posterior Cisjordania y más. Pero ¿qué haces con la población local? ¿Qué haces con los 2 millones de gazatíes que todavía están en Gaza? Entonces, yo creo que esa muestra también esa debilidad que tiene, porque el proyecto sionista es inviable
evidentemente porque hay población local y los gobiernos vecinos no te van a aceptar 2 millones de personas y esas 2 millones de personas no se quieren ir y se van a quedar ahí resistiendo hasta las últimas consecuencias. Y mientras intentan este tira y afloja, yo creo que ha ido demostrando que su brutalidad es también muestra de su debilidad. O sea, no solamente sus declaraciones altisonantes y las acciones genocidas que vienen cometiendo, muestran que está debilitado, que va perdiendo aliados, que internamente su gobierno está fraccionado también, por derecha también, pero que no tienen una salida, porque incluso ya se demostró que la política de los dos estados es una ficción mientras siga existiendo el Estado sionista de Israel. Entonces yo creo que eso es interesante para pensar cómo en el largo plazo, me refiero, o más que el largo plazo, en la gran escala, el problema que tiene el sionismo. Porque claro, lo que estamos viendo es un genocidio bestial, pero lo que no se muestra tanto es que el gobierno de Israel está cuestionado, está debilitado, evidentemente tiene fuerza militar, pero está totalmente deslegitimado y cada vez más deslegitimado ante su propia población, por ABC o motivo, o sea, por distintos motivos, algunos por derecha porque piden más mano dura y hemos visto enfrentamientos de colonos exigiéndole a los miembros del IEDF que sean más bestiales todavía. Claro, Entonces yo siento que eso también expresa los límites propios del plan sionista. Y creo que es interesante para darle una vuelta. Evidentemente, creo que eso lo tendríamos que conversar en otro capítulo porque ya da para mucho más. Pero no, el testimonio creo que es relevante de mostrar también que este tipo de acciones, como la Marcha Global a Gaza, como la flotilla Azumut en estos momentos que está transitando los mares hacia Gaza, son muestras de que se puede hacer. Sí. Y si eso además se vincula a lo que hablamos al principio, de que los trabajadores y trabajadoras entren en escena como una fuerza política social que puede realmente cambiar el rumbo de la historia, como lo ha venido tratando de hacer también el movimiento estudiantil. No sé si Yuri, Eduardo, tienen algo que agregar. Sí, en la línea de lo que tú apuntabas también, Dauno, claro, hay quienes han hablado del trilema de Israel, ¿verdad? En esta idea de proyecto de futuro, es un Estado cuyas únicas promesas de futuro en este momento son bajo esta ficción de la autodefensa, ¿verdad? Es decir, un Estado ocupante reconocido por Naciones Unidas como Estado ocupante que apela al derecho a autodefensa que no tiene, ¿verdad? Porque una fuerza ocupante no puede reclamar derecho de autodefensa sobre los territorios ocupados y sobre el pueblo que está ocupando. Lo único que puede prometer es más destrucción y más muerte como promesa de futuro, pero además tiene este trilema que es, diríamos, las tres puntitas, ¿no?, del triángulo. La promesa de ser una democracia, la promesa de ser un Estado judío, es decir, una teocracia, y la otra necesidad de ocupar todo el territorio de Palestina. Esas tres cosas entre sí son, digamos, imposibles de poder consolidarse como proyecto. Porque resulta que si se quiere consolidar como una democracia y lo hace siendo un Estado declaradamente judío, solamente tendría entonces un tipo de población, claro, y estaría además ocupando todo el territorio de Palestina. Eso es incompatible con una democracia. Si quiere ser un Estado judío, entonces, bueno, es una teocracia, no puede ser por tanto una democracia. Y en este momento lo que estamos viendo es, diría yo, la embestida de la colonización total en una especie de anticipo de una solución final, ¿verdad? Claro. Tenemos aquí en Gaza esta promesa de ocupar completamente la franja, con el contubernio de Donald Trump, que sabemos, ¿verdad?, a quién representa, aunque en Estados Unidos no es necesario ser Donald Trump ni republicano para actuar de esta manera. Y así que ahí tenemos unos límites muy claros frente a los que el mundo tendría que empezar a ir diciendo el proyecto sionista es insostenible en el tiempo, es insostenible. Y lo ha dicho el propio Ilan Pappé, ¿verdad? Sí. Estamos asistiendo seguramente. Pero agregar solamente a lo que tú dices, que además el proyecto sionista no es solamente ocupar todo Palestina, el Great Israel o el Gran Israel es ocupar toda la zona. Claro. Entonces afecta no solo a Palestina, afecta a Yemen, a Siria, a Líbano. Podríamos decir que este es un primer paso de su plan, de su intento. Del espacio vital, diríamos, siguiendo un poco al nazismo. Espacio vital dirían algunos en la historia. Sí, yo quería referirme porque desde que se hizo como mucho más masivo el conocimiento de lo que estaba pasando en Palestina, donde muchos jóvenes
recién desde el 7 de octubre como que nos empezamos a interiorizar en el tema y todo, se han visto muchas movilizaciones justamente en contra del sionismo en diferentes países y yo quería igual mostrar que esa complicidad, que bueno, es brutal en Egipto, la que nos contabais, igual yo me sorprendió mucho como con estos países supuestamente democráticos de Europa, como Alemania, como en Francia, como Inglaterra, que donde las policías golpean brutalmente y reprimen a los movimientos pro-Palestina, que de hecho la mayoría no son ni siquiera palestinos ni tampoco judíos no sionistas, que han sido como gran parte de quienes se han organizado como en contra del genocidio, sino que propios estudiantes alemanes o franceses o ingleses que se mueven y que la policía los golpea así brutalmente como una forma de amedrentamiento para evitar que justamente todo esto que ustedes están contando y que estamos conversando acá como que se expanda. Entonces, esa complicidad no solamente es contra los palestinos desplazados, sino que también con quienes tal vez no somos palestinos, pero solidarizamos como desde una cuestión más humanitaria o como de solidaridad con un pueblo oprimido, y que los gobiernos democráticos, progres, incluso bueno, también la derecha, que no podemos esperar nada, son los que intentan como coartar ese derecho a hablar de Palestina, de defenderlo. O sea, hay algunos países de Europa donde está penalizado, como Alemania, tener una bandera palestina. Y eso es justamente parte del relato y del objetivo que tiene el sionismo con la complicidad imperialista de que no solamente suceda el genocidio y desplacen a los palestinos, sino que también les borren la cultura, que se borre la historia de ese pueblo. Y que creo que en ese sentido, quienes estamos, bueno, por fuera, digamos, en Chile, en Latinoamérica o en Europa, tenemos ese desafío de no dejar que eso pase, de justamente hablar de esos planes estratégicos que tiene Israel y sus debilidades, de la potencialidad que tenían los trabajadores o los jóvenes en igual tomar esa historia, en seguir concientizando, en poder seguir moviéndonos, como haciendo política, justamente por lo que siento que me parecía muy bueno, como el también exigir como que haya un lazo como solidario y que podamos ayudarles mientras se pueda, a estas familias que quieren venir para poder salvarse de no morir allá y después volver, ojalá, el retorno de los palestinos a la diáspora. Igual es un objetivo que tenemos que decirlo y que tenemos que pelear por eso. Por cierto. Entonces, eso a mí me sigue sorprendiendo, como la complicidad de los distintos gobiernos, algunos más brutales que otros, obviamente. Los gobiernos democráticos, Exacto. adalides de los derechos humanos. Claro que... Basta raspar un poco la superficie y la democracia se desarma. se desarma. Sí, brutal. Yo recuerdo una frase de este humorista y activista egipcio. ¿Cómo es que se llama él? Sí. Bassam. Bueno, ustedes saben quién es, ¿verdad? Sí. Luego haremos la referencia. Él en un momento dijo algo que a mí me hizo mucho sentido hace tiempo atrás y todo. Él dijo: Israel está corrompiendo como nadie la moral de Occidente. Y a mí me pareció que efectivamente, porque Bassem Youssef. Bassem Youssef, exactamente. Y me pareció que era muy lúcido lo que decía. Dije, se están las potencias europeas, las democracias, dejando arrastrar hasta el último rincón de la barbarie. Y luego un amigo me dijo: mira, no sé si tanto corrompiendo la moral de Occidente como poniéndola a la luz. Sobre la mesa, sí. Claro, porque más que arrastrarla están... esto lo que está haciendo es transparentar la moral de Occidente. Sí. Y en esa transparencia también hemos visto el lado maravilloso del compromiso de la sociedad civil. Sí. Eso hay que destacarlo siempre, ¿verdad? Sí. Oye, no han hablado los señores directores, pero por interno me están apurando, están aburridos ya. No, mentira. Ha estado muy buena la conversación, de verdad, agradecerles por la participación, pero todo todo programa tiene su fin, están avisados, seguirá igual la próxima semana, pero aunque no habíamos hecho hace mucho este programa, las viejas costumbres y tradiciones no se pierden, así que vamos a entrar de lleno a la sección favorita del público. Perdona, ¿Sí? ¿puedo decir lo último? No, sí, todavía te quedan sí. finales. Luego, ya palabras finales. luego tendremos un otro. Sí, Un otro, vale. Vamos a la sección del nominado de la semana. Ya. Y luego pasaremos a las palabras finales Dale. para que ahí le hablen a la cámara. Gracias. El nominado de la semana tienen que, ya saben, elegir nominar a algún personaje. Puede ser del mundo entero, puede ser de acá de Chile, quien ustedes deseen. Uy. ¿A quién nominarían y por qué? ¿Podemos nominar a una especie de personaje colectivo? A ver. A mí me gustaría a todos los artistas, a todos los personajes relevantes de nuestro espacio público que están puestos de perfil
frente al genocidio del pueblo palestino. Ujú. Y no solamente aquellos como Julián Elfelbein, que verdad que él declaradamente, Es sionista. él es sionista, y bueno, se le entenderán sus razones, y él tendrá luego que darle muchas explicaciones a sus nietos, pero las otras personas que están puestas de perfil, mientras vemos por otra parte que algunos ya empiezan a mostrar valor, ¿verdad? Valor y compromiso con los derechos humanos. A lo- Así que yo quisiera nominar a quienes están puestos de perfil y buscando justificaciones para no salir de ese encierro, ¿verdad? No quiero decir closet porque esto pudiera generar, ¿verdad? No quieren salir de ese encierro ni entonces decir que lo que tenemos frente a nosotros es un genocidio. Perfecto, ¿verdad? se puede, pero con la condición de que te tiré un nombre, así va. Bueno, el principal, hace un tiempo atrás, una actriz, ¿verdad? Ah, Tuvo el valor. Yo pienso que don Francisco es una persona que en su tradicional compromiso con la infancia, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho históricamente con la Teletón en Chile. Esto lo hizo hace tiempo ya una actriz. El llamado a que entonces diera, por favor, un mensaje. claro. Porque además su mensaje, ella lo dijo, la actriz, esto va a arrastrar conciencias en otro gremio que a mí me duele profundamente, además, porque yo además de profesor soy periodista, ejercí poco el periodismo, pero también ver a muchos de mis colegas puestos de perfil, ¿verdad? Aunque entiendo que el colega no es tan responsable como los productores, los editores, ¿verdad? Claro. Y así que yo nominaría a don Francisco como representante de las figuras públicas relevantes que podrían marcar una diferencia y que están puestos de perfil y callan. Perfecto. ¿Yuri? Sí, yo creo que me voy a repetir el plato y quiero nominar a Rosa de Vez y a los demás. ¿Ves que vienen los estudiantes? Es que todos los programas que tenemos están avisados, vienen los estudiantes y nominan a Rosa de ¡Suelta a la Qué señora! impresionante. No. Yo quiero, pero no solamente ella, sino que como estábamos conversando los rectores de la universidad Estatales. ¿no? estatales chilenas, yo también quiero, a través de Rosa de Vez, porque no me sé los nombres de todos los rectores, nominarlos también para que se hagan cargo. O sea, en realidad la ruptura de los convenios es solamente, requiere solamente voluntad política y un compromiso en serio con la defensa de los derechos humanos y de cuestionar y de atacar el plan genocida de Israel y sus universidades, porque son parte no de una farol de conocimiento ni de discusión plural como nos quieren vender, sino que son parte de la maquinaria de guerra colonial, en particular de la ocupación. Son de hecho criminales de guerra porque están en territorios ocupados, y creo que no se pueden seguir haciendo los locos y las locas. Y en la Universidad de Chile, en particular donde yo estudio, sigue vigente la pelea por romper todos los convenios y terminar con ese doble discurso de que no quieren romper para no romper el pluralismo, y que van a intentar como potenciar ahí la relación con las universidades en Gaza y en Palestina, pero bueno, todas las universidades, escuelas están destruidas en Gaza, entonces como un poco humo lo que están prometiendo, la verdad. Claro. Y además, les dijeron el año pasado con un acampe, y ¿qué hizo Rosa de Vez? Lo criminalizó, lo persiguió, Exacto. lo buscó humillar. Exacto. Y- Mientras se estaba codeando con gente de la comunidad sionista acá en Chile, entonces... Claro. Y además con un argumento profundamente, diríamos, un poco perverso, que yo no sé si en el nuevo contexto sería defendido por Rosa de Vez. Digámoslo todo, ¿no? Ajá. No sé si ella estaría dispuesta a usar nuevamente este argumento. No queremos cancelar, dijo en ese momento, a las universidades israelíes porque pueden ser los centros del disenso, ¿verdad? Mm. Y ella trajo un poco a colación esta idea de que qué hubiera pasado si nuestras universidades en dictadura hubieran comenzado a ser canceladas desde el exterior, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, creo que Yuri tiene Punto. un gran punto aquí para nominarla, ¿verdad? Ajá. Sí. Ahí está dura la disputa. ¿Pasa y tú Rosa no has de Vez. nominado? Bueno, todos los gobiernos cómplices, Ajá. en realidad, que son todos, incluyendo el gobierno del presidente Boric, porque si bien él dice de que apoya a Palestina, bueno, ¿y qué pasa? Entonces, todos los gobiernos han sido cómplices de este genocidio y la historia los juzgará a todos. Y si tengo que nominar a una persona, obviamente Netanyahu, o sea, el peor criminal de la historia de la humanidad.
pero no olvidar justamente lo que decías tú, que no termina con él. No es como que, ya lo sacan de presidente, ¿por qué va a venir otro igual? O sea, así como en el pasado va a seguir. Entonces, la entidad sionista se tiene que acabar. Pero a través de ese ser podemos como jugar a todos los gobiernos cómplices. Perfecto. Yo creo que podríamos hacer una excepción en este programa. ¿Pero tú quién va a nominar? Es que yo conduzco el programa. Podríamos hacer una excepción, porque no es que no quiera nominar a nadie, quiero nominarlos a todos. Así que podríamos nominar como cabeza de serie a Netanyahu como representante de la entidad sionista y todo su proyecto colonial, y detrásito a los cómplices activos y a aquellos que son cómplices por callar, por no tener la valentía o tener intereses comprometidos, como los rectores, las rectoras de Chile, y artistas y rostros públicos que han preferido callar o mirar para el lado. No sé si les parece, señores directores, ¿se puede? Por ser este el inicio de una gloriosa temporada nueva, están avisados, genial. Así que Netanyahu y todos tus cómplices están avisados. Oye, salud. Pero genial. No, y además estamos muy contentos porque tenemos además nuevo director. Antes teníamos un director que odiaba el programa. Venía, pero hacía a duras penas el programa, y ahora tenemos 3 directores, así que estamos contentos. Oye, y ahora sí, palabras de cierre, si quieren decirle algo a la gente. Esto después también lo cortamos chucu y lo subimos a redes sociales, así que aprovechen de hablar a la cámara. No sé quién quiere... Sí, claro. Bueno, hola, esta. Ahí, a la cámara. Ya, súper. Quería un poco retomar las palabras que ustedes dijeron antes, sobre todo tú que hablaste de cómo la entidad sionista también se apodera de todo lo que es palestino, quiere obviamente hacer apropiación cultural y quieren borrar a los palestinos del mapa. No solamente la limpieza étnica en sí, sino que todo lo que es palestino ellos se lo quieren adueñar. Entonces yo creo que es súper importante resistir a través del arte, que es un poco lo que yo intento hacer también al hacer tatriz. Esto es tatriz, si bien esto es a máquina, pero el tatriz es el bordado ancestral palestino, y a través de dar clases de tatriz, enseñar a la gente a hacer tatriz y que ustedes lo hagan, digamos, estamos también resistiendo a través del arte y contando la historia y como no reviviendo, pero manteniendo viva la historia y el arte palestino. Así que también los quería invitar, si quieren venir a las clases de tatriz, son todos los miércoles en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en Independencia, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, es gratuito, nosotros ponemos todos los materiales, gracias al apoyo de la Coordinadora por Palestina también, y bueno, eso, enseñamos tatriz para que se resista a través del arte. Y lo que quisiera decirles también a todos es, por favor, sigan boicoteando, el boicot sí sirve, así que no vayan a McDonald's, no tomen Coca-Cola, hay un montón de marcas que tienen que boicotear, Disney, Netflix, en fin, un montón, la lista es súper larga. Ustedes pueden descargarse 2 apps, aplicaciones, una es el No Thanks, no gracias en inglés, y el Boycat, como boicot, pero cat como de gato, y a través de esas también lo pueden ver, y sí, sigan boicoteando, que si bien estas entidades no les importa a la gente, pero sí les importa el bolsillo, así que yo creo que eso también es una buena forma de atacar. Y apoyan al Global Summit Flotilla también. Genial, muchas gracias. Así que atento ahí con el boicot y con los talleres que se están haciendo. Yo creo que tienes el premio a la invitada mejor vestida que hemos tenido en esta Pero sin duda, por lejos, sí. Así que eso también se agradece. Hasta ahora los directores están convencidos de empezar a venir al programa porque van a... Hasta vinieron. No, ya, no voy a decir nada contra el director. No, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Eduardo, Yuri. Bueno, yo quisiera... Su cámara. Muchas gracias. Quisiera primero contar que tenemos un llamado muy importante, ¿verdad? Este es un gran momento de acción global por Palestina, particularmente el sábado 6 de septiembre a las 12 horas, es decir, mediodía de Chile, estamos en una convocatoria a una concentración en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda. Iremos allí
organizaciones por Palestina, iremos también muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, gremios, sindicatos, estudiantes, a precisamente levantar estas importantes demandas, ¿verdad? Por una parte, la necesidad de el cumplimiento de las promesas que ha hecho el presidente en su última cuenta pública. Esto tiene que ver con el embargo militar, ¿verdad?, a Israel, dejar de comprar armas al Estado homicida. También estaremos allí apoyando en la ruptura de relaciones militares, económicas con el Estado de Israel. Estaremos también empujando algo bien importante, que Chile pueda formar parte del Grupo de la Haya, este grupo de países que se ha conformado hace ya 6 meses y que está empujando fuertemente para el cumplimiento del derecho internacional, de las resoluciones de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia. Así que necesitamos una movilización total. Se va a producir también en varias ciudades del país. Tenemos, por ejemplo, en Chillán, y quiero ahí recordar un poquito a mi tierra natal, ¿verdad? Mandar un queridísimo saludo a mi prima Sandra Fura, presidenta del Centro de Unión Palestino de Chillán. Y ellos están allá convocando para las 17:30 horas en la explanada de la Gobernación. Eso va a ser el día viernes, 17:30 horas, explanada de la Gobernación. Día sábado aquí en Santiago, a la Plaza de la Ciudadanía al mediodía. Y luego también en la tarde del sábado hay un banderazo a las 18 horas en el metro Inés de Suárez. Entiendo que es Inés de Suárez. Pedro Valdivia. En el puente Pedro Valdivia del metro Inés de Suárez. Así que, como pueden ver, el día domingo también una movilización muy importante de la Asamblea por Julia Chuñil y la Unidad de las Luchas. Y esta asamblea se estará movilizando. Recordemos que estamos en un momento muy importante, ¿verdad? También para nuestra historia reciente. Estaremos ahí reivindicando la memoria de los derechos humanos en Chile y estaremos también con Palestina siempre en el pensamiento en esa movilización. Viernes Chillán, sábado mediodía y 6 de la tarde, y domingo marcha también desde la Asamblea por Julia Chuñil y la Unidad de las Luchas. Perdona, Todas y también todos está invitados. la cicletada por Palestina, el domingo 7 a las 11 de la mañana. Verdad, perfecto. Cicletada también por Palestina, domingo 7. Tenemos un fin de semana absolutamente de movilización y el epicentro, como decimos, es este momento del día sábado que se producirá en muchísimas ciudades y países del mundo. Así que a concentrarnos a las 12 horas, compañeras, compañeros, frente al Palacio de la Moneda, el corazón del poder político chileno, para dar un mensaje clarísimo sobre la que la movilización espera, ¿verdad? Perfecto. Vamos todos para allá. Ahí estaremos. Muchas gracias por estar por fin en Están Avisados. Ha sido un gusto, ha sido un gusto. No, el gusto ha sido nuestro. Yuri. Sí, yo quería, agradecer a Eduardo, ¿cómo es tu nombre? Paz. A Paz. 2 horas de programa, por todavía la- no sabes allá el nombre. Yuri. por la información, pero también aprovechar de hacer un llamado a los estudiantes de las distintas universidades, de los liceos, para poder seguir levantando comités en solidaridad con Palestina y también con los pueblos oprimidos del mundo, para poder seguir informando. Esto no se acaba ahora, no se va a acabar en el corto plazo, así que tenemos que seguir informando, organizándonos para poder justamente, por ejemplo, avanzar a romper los convenios de las universidades, exigirle también al gobierno, como decíamos, la ruptura de las relaciones económicas, políticas y militares, pero también para poder en este momento tener todos los ojos en la flotilla Sumut, para poder tomar el ejemplo de los estibadores en Génova y también de los estudiantes universitarios de Italia, que dijeron que si le pasa algo a alguno de los activistas que está en la flotilla, paralicemos, nos movilicemos y veamos cómo podemos obligar a los gobiernos también a proteger a aquellos que están llevando comida para bebés, pañales, medicina para quienes están en Gaza, y que es muy importante y que no podemos hacernos los locos y no podemos hacernos los sordos con esta ayuda humanitaria que estamos tratando de llevar para que se pueda en algo mejorar las condiciones que hoy día se viven en Gaza, y que bueno, esa responsabilidad igual como generación no nos puede no importar. Y hay que tomar lo mejor de la tradición de la juventud que se movilizó en contra de la guerra de Vietnam, que se movilizó por los derechos humanos en Chile, por ejemplo, en contra de la dictadura, y que la potencialidad que teníamos como jóvenes, que tenemos como jóvenes, también se puede extender al resto de la sociedad civil, como decían, a los trabajadores que tienen ahí un poder
central para poder boicotear, como decía también Paz, al Estado de Israel y eso, hacer el llamado a que ojalá se sumen a los comités que ya hay, como el Comité por Palestina, de la Facultad de Filosofía y Humanidades donde pertenezco, donde participo, pero también a levantar otros. Creo que como esta lucha va a ser duradera en el tiempo, creo que siempre es importante seguir fortaleciendo eso y que no nos quedemos callados ante lo que digan los políticos, porque mucha complicidad se ve, o mucho silencio, más del que nos gustaría, y que eso es importante, como que como jóvenes podamos tener una posición clara y nos movilicemos para que la historia no nos juzgue después también. Genial. Muchas gracias. Bueno, bien. más que nada, yo solo agradecer, Eduardo, por tu participación, Yuri, Paz también. Gracias. Ha sido una gran conversación. A todas y todas quienes vieron el programa, quienes nos escucharon, reiteramos, por favor, nos ayuda mucho. Campanita, comentario, seguir, compartir en sus redes, seguir a La Izquierda Diario en las redes y finalmente sumarme al llamado de que sigamos atentamente el recorrido y la travesía que está realizando la flotilla que se va aproximando hacia Gaza. Desde La Izquierda Diario vamos a estar siguiendo y cubriendo muy al día a día, al minuto a minuto, porque está ya nuestro compañero Bruno Gilga de Brasil, que está siendo parte de esta flotilla, así que la invitación a que no solo sigamos y difundamos, sino que podamos buscar movilizarnos, buscar accionar en torno a Palestina, porque me parece que el genocidio demuestra la brutalidad del sistema en su conjunto y es relevante marcar ese punto. Aquí no es solamente la locura de Netanyahu. Quizás me parece relevante cerrar también con ese punto. No es la locura de Netanyahu, es la locura de una sociedad en su conjunto que desciende a esa locura o que la devela. Es el proyecto colonial en su conjunto el responsable del genocidio que hoy se comete y por lo tanto también el imperialismo norteamericano que tiene ahí sus intereses puestos, más allá de que Israel tiene juego propio, evidentemente. Y finalmente el genocidio muestra la crisis y la cara brutal del capitalismo que nuevamente entrega guerras, genocidios, crisis económica, crisis medioambiental y me parece que el llamado es precisamente hacer frente a esa situación. O sea, enfrentar hoy el genocidio es prepararse para enfrentar también la crisis del capitalismo y pensar otra sociedad, pensar la superación del capitalismo que estaba más íntimamente vinculado al sueño que tuvieron aquellos que lucharon en los 70 en Chile y que fueron reprimidos y fueron atacados por el golpe y la dictadura, que nos vincula al próximo capítulo de Están Avisados que estaremos conversando la próxima semana. Así que agradecer a todas y todos por haberse conectado y nos estaremos viendo. No eran 3 directores nuevos, eran 4, así que le agradecemos también a los directores. Así un que, saludo grande. eso. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao, nos vemos. Viva Palestina libre. Viva Palestina libre.